Bien, en esta primera parte de la clase de hoy vamos a hablar de la célula y la primera parte del transporte, la del transporte pasivo. Como todos saben, cualquier célula está rodeada por membranas. Esas membranas van a tener muchas funciones. En particular, la más importante o la más obvia es darle el ambiente, encerrar el ambiente químico de la célula misma. Es lo que delimita la célula, pero además también va a estar controlando el ingreso y la salida de materiales, va a permitir el ingreso de material necesario para la célula y todo el descarte, el desecho o lo que tenga que enviar hacia afuera, como decíamos recién, los neurotransmisores, por ejemplo, también van a salir a través de la membrana por diferentes procesos. Mientras la célula sea más activa, mientras el metabolismo celular de ese tejido sea más activo, ese intercambio de productos también va a tener que ser mucho más activo. Dentro de las morfologías de la célula tenemos muy grandes variaciones, desde las células sanguíneas, que son como si fueran esferas aplastadas, las células nerviosas, que son muy grandes y tienen una forma muy particular. Cada una de esas células tiene una morfología específica acorde a la función que va a cumplir y va a depender de varias características, de varios puntos en común que van a tener todas ellas. La forma va a estar dada por, como dijimos primero, la función, pero también van a necesitar el aporte del citoesqueleto y de las membranas para mantener esa función. Dentro de esas membranas nosotros vamos a poder tener diferencias entre ellas, vamos a tener algunas células que van a estar polarizadas. Cuando hablamos de polarizadas quiere decir que tienen polos. Esos polos son diferentes. Vamos a tener dentro de esas diferencias en las membranas. Vamos a tener una membrana basal que va a estar apoyada sobre los tejidos y una membrana apical que va a ser más activa en el intercambio de materiales. Como decíamos recién, el citoesqueleto también interviene en la estructura de esas células. Por eso es importante hablar un poco de la membrana celular en primer lugar. Como dijimos recién, va a controlar selectivamente lo que entra y lo que sale de la célula. Es una bicapa lipídica. Cuando decimos que es casi continua es porque, como vamos a ver enseguida, tiene algunas incontinuidades y está explicada por el modelo del mosaico fluido, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Además de ser una bicapa lipídica, va a tener proteínas. Esas proteínas pueden ser de transmembrana o periféricas. Va a haber glúcidos, que van a estar unidos tanto a los lípidos como a las proteínas. Y es asimétrica. Las dos hemicapas son diferentes entre ellas. Cuando nosotros hablamos del mosaico fluido, estamos hablando de una membrana que está fluyendo, que es dinámica, que los lípidos se mueven dentro de esa bicapa, que las proteínas también tienen movimiento. Cuando hablamos de mosaico, además, estamos diciendo que no tiene un patrón perfectamente simétrico, no están los lípidos de un lado y las proteínas del otro, sino que van a tener mezclas de ellos y van a tener regiones donde va a haber mayor enriquecimiento de algún tipo de lípidos en particular o de alguna proteína en particular. Cuando nosotros pasamos a través de la membrana, lo que nos encontramos es el citoplasma. El citoplasma va a estar compuesto por el citosol, que es la parte líquida, y las organelas que van a estar dentro de él. Dentro de esas organelas vamos a encontrarnos con todo el sistema de endomembranas. Esas organelas son, por ejemplo, el complejo de Golgi, la mitocondria, los peroxisomas. Cada uno de ellos
está rodeado por una membrana. En algunos casos es una membrana simple, en la mayoría es doble membrana, es una bicapa, al igual que la plasmática. Y todos ellos constituyen ambientes físico-químicos separados. Vamos a tener diferencias en la composición interna. En el lumen del Golgi no va a haber el mismo material que está en el interior de las mitocondrias. Las enzimas que están en cada una de esas organelas son distintas porque van a responder a la función de cada una de esas organelas. Y esos ambientes químicos tienen que estar perfectamente separados y esa es la función principal de las endomembranas, de las membranas internas de la célula. Esos sistemas de endomembranas, como dijimos recién, van a permitir la separación de ambientes químicos donde vamos a tener diferencias no solo en la composición química, sino en características como el pH. Por ejemplo, los lisosomas tienen pH de alrededor de 4, mientras el citosol tiene un pH de 7. Además, esa separación facilita la regulación, ya que en la mayoría de los casos vamos a tener los sustratos de las enzimas separados de las mismas enzimas y van a tener funciones totalmente distintas, desde la síntesis de ácidos nucleicos en el núcleo, degradación de proteínas en lisosomas, síntesis de proteínas en retículo endoplásmico, la finalización de las modificaciones de esas proteínas en el complejo de Golgi. Vamos a tener síntesis de lípidos y de glúcidos en diferentes partes de la célula. Lo que mencionábamos antes de la separación de las dos hemicapas y la diferencia entre ellas, se basa mayormente en las funciones y con quién van a tener contacto permanente cada una de las dos capas de la célula, de la membrana. En el caso de la membrana, la hemicapa exterior, habíamos hablado de que íbamos a tener la presencia de azúcares. Esos azúcares pueden estar unidos a lípidos o a las mismas proteínas y van a tener van a ser muy importantes en cuanto al reconocimiento con otras células, al reconocimiento con material que tiene que ingresar al interior de la célula. Del otro lado de la membrana nosotros vamos a tener principalmente proteínas periféricas que van a estar uniendo o manteniendo al citoesqueleto unido a esa membrana. Vamos a tener glicoproteínas integrales. Las integrales son las que atraviesan la membrana plasmática, las otras están unidas a una sola de las hemicapas, pero las funciones de los dos lados de la membrana van a ser distintas y por lo tanto la composición también va a ser distinta. Como decíamos antes, nosotros vamos a tener proteínas que van a atravesar la membrana. En la región de transmembrana, que es la que la atraviesa, vamos a tener mayormente aminoácidos hidrofóbicos, apolares, para que puedan estar en contacto con los lípidos o con la cola de los lípidos que tenemos dentro de esa hemicapa. Esas proteínas pueden tener más de un paso de transmembrana y vamos a tener además regiones hidrofílicas que van a estar expuestas ya sea al agua que está en el exterior de la célula o al que está en el interior de la célula. Cada una de estas proteínas van a tener diferentes funciones. Vamos a ver algunas proteínas más adelante que van a tener la capacidad de permitir el paso de las diferentes moléculas a través de ellas, pero otras van a actuar como receptores para el reconocimiento de moléculas, de partículas o hasta de microorganismos. Los lípidos que componen la membrana van a formar esa bicapa lipídica que vimos antes, mientras que las proteínas vamos a tener las integrales y las periféricas. Dentro de las de membrana
vamos a tener canales iónicos, proteínas transportadoras y, como dijimos antes, los receptores, diferentes tipos de receptores. Y las periféricas van a tener diferentes actividades. Los glúcidos van a estar formando glicolípidos o glucoproteínas, determinan el glucocálix, que es la cubierta glucídica que está alrededor de las células, y como dijimos antes, tienen diferentes funciones. Unión entre células, protección física, participación de las respuestas inmunes, entre otras. Vamos a hacer un repaso sobre los fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos nosotros tenemos varias diferencias entre ellos, sobre todo en lo que se refiere al grupo de cabeza. Ese grupo de cabeza va a ir cambiando en cada uno de los fosfolípidos. Generalmente la membrana de una célula animal va a tener fosfoglicéridos, esfingolípidos y esteroles. Los esteroles, como el glicerol, van a estar formando parte de esa bicapa lipídica. Las partes de cada uno de estos fosfolípidos son una región no polar o apolar, que está constituida por ácidos grasos, y la región polar, la hidrofílica, que es el grupo de cabeza o la cabeza de estos fosfolípidos, y que lo forman el glicerol, que en uno de sus carbonos, generalmente el tercero, está unido a un grupo fosfato, y a su vez está unido a un grupo químico, que vamos a ver varios de ellos más adelante. Los principales de las membranas, los principales fosfolípidos de las membranas, son la fosfatiletanolamina, la fosfatilserina, la fosfatilcolina y la esfingomielina. En todos estos casos nosotros vamos a tener los ácidos grasos unidos a los carbonos 1 y 2 del glicerol. Generalmente el que se une al carbono 2 tiene insaturaciones. Y en el carbono 3 vamos a tener el grupo fosfato y el grupo de cabeza, que es el que le da las características de cada uno de ellos, las características específicas a cada uno de ellos. Más adelante vamos a hablar de la biosíntesis de estos fosfolípidos. Por ahora vamos a hablar simplemente de las funciones que cumplen en la membrana plasmática. Cada una de esas membranas plasmáticas va a ir variando su composición, tanto porcentual como el diferente espesor de cada una de las membranas. Van a variar de célula en célula. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos el colesterol y podemos ver que en las células hepáticas representa el 17%, en las mielinas el 22%, pero en la mitocondria solo el 3%. En el caso de la esfingomielina también tenemos una variación donde en la mitocondria está ausente y en las bacterias, como por ejemplo E. coli, también están ausentes. Cada una de esas proporciones va a responder a las necesidades de cada una de esas membranas. Van a cambiar entre las membranas internas y las externas. Los sistemas de endomembranas entre sí van a tener diferencias en su composición lipídica. Acá está representado solamente la mitocondria y el retículo endoplásmico y podemos ver las diferencias entre las composiciones. Y van a dar lugar también a otros eventos que nos van a permitir diferenciar cada una de esas endomembranas. La composición lipídica también va a influir en la curvatura de esas membranas. Nosotros habíamos visto los diferentes tipos de glicerofosfolípidos. Los fosfolípidos en general pueden tener diferentes estructuras o diferentes volúmenes. En esta simplificación que tenemos acá a la izquierda de las formas de los diferentes fosfolípidos, si tienen uniones a ácidos grasos saturados, los dos, la forma más específica que adoptan es una forma cónica. Si llega a haber insaturaciones, tienen forma cilíndrica y eso hace que se empaqueten mejor
en regiones planas, los cilíndricos, o en regiones curvas, los cónicos. Entonces, cuando nosotros analizamos las diferentes regiones de una bicapa, nosotros podemos esperar encontrar cierta riqueza o enriquecimiento de fosfolípidos del tipo cónicos en estas regiones más curvadas de la membrana, y en las regiones más planas vamos a encontrar los cilíndricos. Como habíamos dicho también recién, estos fosfolípidos tienen movimiento, por lo tanto, estas regiones pueden ser dinámicas. Al intercambiarse o al moverse dentro de la membrana, pueden ir dando origen a diferentes topologías dentro de esa membrana. En el caso del colesterol, es muy importante recordar cuál es la estructura del colesterol y cuál es el comportamiento frente al agua. Ahora les pregunto, ¿el colesterol es soluble en agua? No. No, profe. No, Es totalmente insoluble en agua. Es una molécula anfipática, por lo tanto tiene una porción que va a ser más afín al agua y una porción que va a ser menos afín. Esa es la mejor respuesta que escuché. Nosotros vamos a tener una región que está en la parte donde se encuentra el oxidrilio, en el carbono 3, que es polar. Se comporta, si nosotros quisiéramos hacer una analogía, como si fuera la cabeza polar de un fosfolípido. Esta región es polar y todo lo demás es apolar. Por eso decimos que es anfipática. Esta región es soluble en agua, el resto es insoluble en agua. Y eso le da al colesterol la ubicación dentro de la membrana. El colesterol, con ese carbono 3 con un hidroxilo, va a estar próximo y orientado hacia las cabezas polares de los glicerofosfolípidos que tenemos en la membrana. El resto del colesterol, el resto de la molécula, va a estar en contacto con la región que es hidrofóbica, que está representada por los ácidos grasos de esos fosfolípidos. De esa forma se inserta en la membrana y el colesterol, una vez que está presente en esas membranas, le da mayor rigidez, le da menos flexibilidad a las membranas que lo contienen. Habíamos dicho que los fosfolípidos podían tener diferentes movimientos dentro de las membranas plasmáticas, dentro de las membranas en general. El más común y uno de los más importantes es la difusión lateral. Eso es lo que nos permite que distintos fosfolípidos se puedan llegar a concentrar en regiones específicas y que le den mayor curvatura, o como vamos a ver después, que le permitan hacer o realizar cambios en la estructura de la membrana. La flexión de los ácidos grasos, la rotación sobre su eje, que permite que los ácidos grasos cambien su orientación, y el flip-flop. El flip-flop es simplemente un fosfolípido que está en la membrana externa, puede pasar a la interna y viceversa. Ese es bastante más complejo, es más raro, y como vamos a ver más adelante también, requiere de energía. Todos estos movimientos, sobre todo el de la difusión lateral, es el que permite que existan diferencias dentro de las membranas. Esas diferencias pueden ser temporales, pueden acumularse en determinados momentos algunos lípidos en una región y después volver a distribuirse más homogéneamente. Dentro de los glicolípidos, lo que vamos a ver es que, si bien van a tener una forma bastante similar a los fosfolípidos, lo que vamos a tener modificando a nuestro carbono 3 van a ser moléculas de hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono muchas veces van a tener cargas, le van a dar otras propiedades a las membranas. En particular, el más importante es la capacidad de unir iones, en particular el calcio,
y eso puede tener efectos eléctricos dentro de esas membranas. Por otro lado, hay algunos glicolípidos que son utilizados por bacterias y por toxinas bacterianas para reconocer la célula. El GM1 es uno de los gangliósidos que utilizan las toxinas que producen la diarrea. La que veíamos previamente en la clase de repaso, la toxina botulínica, utiliza también no solo una señal de reconocimiento de un receptor específico, un receptor proteico, sino que también necesita de determinados glicolípidos, la presencia de esos glicolípidos, para ingresar a la célula. En el caso de la importancia de la simetría de la membrana celular que habíamos mencionado antes, habíamos hablado de una cuestión estructural, en primer lugar, y era la posibilidad de que la membrana interna pudiera interaccionar con el citoesqueleto para proporcionarle esa estabilidad a la célula. Pero por otro lado, la señalización celular va a ser muy importante a la hora de analizar esa asimetría. Todas las señales extracelulares que llegan van a tener dos opciones. Una es ingresar a la célula, en el caso de que esa señal, por ejemplo, una hormona, sea hidrofóbica y pueda pasar a través de la membrana. En el caso de que sea hidrofílica, que sea una molécula polar, va a tener un receptor externo en la región de afuera de la célula y este va a ser el que va a recibir esa señal y la va a transmitir hacia el interior celular a través de una cascada de reacciones. Nosotros vamos a tener la señal o el mensaje que está tratando de llevarnos ese mensajero químico. Para ello, nosotros, como dijimos, vamos a necesitar de la simetría. En primer lugar, el receptor va a ser asimétrico. Y en segundo lugar, todas las proteínas que van a continuar con esa señalización de cascadas van a estar algunas unidas a la membrana y otras próximas a la membrana. Esas proteínas de membrana habíamos visto que se podían insertar y atravesarla, o que podían estar simplemente unidas a una sola de las membranas. Vamos a tener algunas que van a atravesar, las proteínas integrales de membrana atraviesan completamente las membranas. Vamos a tener de simple paso, de múltiples pasos, o los barriles, esos barriles beta. En general van a tener la parte exterior hidrofóbica y la parte interior hidrofílica, de manera tal de permitir el pasaje por su interior de determinadas moléculas. Por otro lado, vamos a tener algunas hélices alfa que se pueden insertar en una sola de las hemicapas, y después vamos a tener moléculas lipídicas que están modificando a las proteínas. Esas modificaciones son adquiridas posterior a la síntesis, y en general hay algunos estímulos que pueden hacer que esa porción lipídica sea expuesta hacia el exterior del plegamiento de esta proteína y les permita unirse temporalmente o establemente a las membranas. Y después vamos a tener proteínas periféricas que van a estar unidas no directamente a la membrana, sino que van a estar unidas a proteínas integrales de membrana. Dentro de las que se unen mediante grupos lipídicos, vamos a tener enlaces covalentes que se van a dar entre el grupo amino o el carboxilo terminal, o en algunos aminoácidos, en particular aquellos que tengan azufres, con moléculas lipídicas. Y esas modificaciones post-traduccionales, que también las vamos a ver como parte de la materia, son modificaciones que le permiten
incluir a estas proteínas o unir a estas proteínas mediante enlaces covalentes ácidos grasos, grupos prenilos, que le van a permitir interaccionar con la membrana plasmática. Como habíamos visto antes, las hélices alfa tienen una región de aminoácidos apolares que le permiten interaccionar con las colas hidrofóbicas de los lípidos, y los barriles beta van a tener ese tipo de aminoácidos orientados hacia el exterior, y en el interior generalmente van a tener regiones hidrofílicas. Estos barriles beta son muy abundantes y muy importantes, sobre todo en la membrana externa de la mitocondria. Y los glicolípidos, que están unidos a las proteínas, generalmente son adquiridos entre el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi, donde se termina esa síntesis, esa modificación post-traduccional de las proteínas, y que, como dijimos recién, le van a permitir interaccionar con como receptores entre ellas, entre las distintas proteínas. La distribución de estas proteínas también va a depender de la función. Nosotros vamos a tener proteínas que van a estar enriquecidas en diferentes regiones, sobre todo dependiendo de la polaridad de esas células. En estas células que habíamos mencionado previamente, que están polarizadas, que tienen diferentes extremos, vamos a tener o vamos a poder ver un enriquecimiento de algunas proteínas específicas en una región, en la región apical, y en la región basal de otro tipo de proteínas. Las proteínas de la región basal o de las regiones laterales van a estar más relacionadas a la interacción célula-célula, y las verdes, en este caso, van a estar más relacionadas al intercambio de material. Van a ser receptores, van a ser proteínas canal, entre otras. Bien, a continuación vamos a ver el transporte a través de las membranas. Vamos a distinguir dos grandes grupos. En primer lugar, lo que vamos a ver es la dependencia de la energía entre estos dos grandes grupos. El pasivo no requiere de energía y el activo sí requiere energía para poder producirse. En el caso del transporte pasivo, vamos a tener como más importante la difusión, y es un transporte que se da espontáneamente. Se va a dar a favor del gradiente y sin gasto de energía. Vamos a ver dos formas diferentes, la difusión simple y la difusión facilitada. Vuelvo para atrás. Pregunta, ¿qué quiere decir a favor del gradiente? ¿Gradiente de qué? A favor de la concentración. Bien, ¿qué es un gradiente? Que va de algo muy concentrado a algo menos concentrado. Claro, en un gradiente nosotros vamos a tener... va de mayor parte donde hay más a donde hay menos. Exactamente. En los gradientes nosotros vamos a tener diferencias de cantidades. Podemos tener gradientes eléctricos, podemos tener gradientes de concentración. En este caso, cuando hablamos de que va a favor del gradiente, quiere decir que está yendo desde donde hay más concentración de la molécula que se está transportando hacia donde hay menor concentración. En este caso, vamos a encontrar una relación lineal entre la velocidad de difusión de la sustancia y su solubilidad en los lípidos. Mientras más soluble en lípidos sea, más rápidamente va a poder atravesar la membrana. Las que van a atravesar por difusión simple van a ser las pequeñas moléculas que sean no polares, y en algunos casos moléculas pequeñas como el agua, y moléculas polares, pero siempre que no tengan carga, van a difundir también a través de la membrana. Entre las moléculas polares pequeñas, sin carga neta, vamos a encontrar el agua, el glicerol, que pueden atravesar la membrana. Las moléculas polares más grandes o las moléculas con carga, los iones, no van a atravesar esas membranas por difusión simple. Sí lo van a hacer, algunas de ellas, por difusión facilitada.
En este caso, la velocidad de transporte es mayor que la difusión simple, y vamos a tener de dos tipos: mediadas por canales iónicos o mediadas por proteínas transportadoras. En este caso, las difusiones mediadas por transporte activo, vamos a ver algunas similitudes, pero todavía lo que estamos viendo es la difusión facilitada a través de las proteínas canal. En este caso, va a permitir, por ejemplo, el paso de iones. Ese gradiente que vamos a tener ahora es un gradiente electroquímico. Cuando hablamos de electroquímico, no necesariamente vamos a estar hablando únicamente de concentración química de un ion de un lado y del otro de la membrana, sino que muchas veces lo que importa es la carga. Si tenemos exceso de cargas negativas de un lado de la membrana, va a atravesar los positivos en ese sentido para neutralizarlas. En el caso de las proteínas canal, la selectividad va a ser en base al tamaño y a la carga de los iones. No van a ser selectivas para un único ion, sino que va a depender de tamaño y carga. Van a haber algunas compuertas que van a permitir la apertura de esas proteínas canal en función de las necesidades de la célula. Hay algunos estímulos específicos que permiten la apertura de las proteínas canal, uno de los cuales es el voltaje. Las diferencias de cargas, como mencionamos anteriormente, permiten que se abran esas proteínas canal para restablecer el equilibrio de cargas. Los ligandos extracelulares, que se pueden unir desde el lado extracelular a las proteínas canal, o los intracelulares, que lo hacen desde el lado del citosol, y permiten la apertura del canal, y después estímulos mecánicos de la propia proteína. Por el otro lado teníamos las proteínas transportadoras o carriers, que también forman parte de este sistema de difusión facilitada. Vamos a tener de tres tipos: uniportadoras, que van a transportar un único tipo de sustancias; simportadoras, dos sustancias en la misma dirección; y antiportadoras, dos sustancias en diferentes direcciones. En este caso, el transporte es específico. Estas proteínas, que van a funcionar de carriers, van a reconocer a una molécula específica que es la que van a transportar. Y por otro lado es saturable. Va a depender sobre todo de la concentración de esas moléculas a ser transportadas. Cuando hablamos de las diferencias entre cada una de ellas, como decíamos recién, en el caso de las proteínas canal, son mucho menos selectivas, van a depender de carga y tamaño, pero no reconoce específicamente las moléculas. En el caso de las proteínas, como decíamos recién, de transporte, vamos a tener tres tipos diferentes de transporte: el uniporte, que ingresa la molécula a ser transportada a la proteína, y esta proteína luego se abre en la otra dirección para permitir el traspaso; los cotransportados o el antiporte, y van a tener sitios específicos de unión de esas moléculas. Por eso también es que hablamos de la selectividad de estas proteínas transportadoras. Finalmente vamos a hablar de la ósmosis. En el caso de la ósmosis, lo que sucede es un pasaje de agua a través de una membrana plasmática a través de su propio gradiente. La idea es alcanzar un equilibrio de concentraciones de los dos lados de esta membrana. Cuando hablamos de potencial ósmico, estamos hablando de la tendencia de una solución a recibir agua por ósmosis. En función de las concentraciones externas e internas con respecto a la otra, nosotros vamos a hablar de soluciones hipotónicas, hipertónicas o isotónicas, lo mismo para las células, y la solución que la rodea. Cuando hablamos de hipotónica,
va a tener baja concentración de soluto y tiene alto potencial hídrico, va a tender a ceder agua. El contrario es la hipertónica y si son isotónicas están en equilibrio. Ese intercambio de agua, como dijimos recién, también se va a producir en las células y es muy importante a la hora de mantener el equilibrio y la funcionalidad de las células. En el caso de un medio isotónico se mantiene exactamente igual. En los hipertónicos la célula tiende a perder agua y el caso más grave para una célula son los medios hipotónicos donde la célula deja ingresar agua y si ingresa agua en exceso puede no resistir su membrana plasmática y estallar esa célula. Lo último que vamos a ver de transportes es el transporte activo. En el caso del transporte activo va a requerir de energía y vamos a tener tres grandes grupos, mediados por proteínas carriers, pero en este caso dependientes de energía, por ejemplo la bomba de sodio y potasio, endocitosis y exocitosis. En el caso de la bomba de sodio y potasio es un sistema de cotransporte, tal como habíamos visto antes. Ese tipo de cotransporte es específico y es saturable. La enzima que se va a encargar de ese transporte va a requerir de la hidrólisis de ATP para funcionar y trabaja expulsando el sodio al exterior de la célula e introduciendo el potasio al citoplasma. En el caso de estas enzimas en particular, como dijimos, requieren de la hidrólisis de ATP. Esa hidrólisis de ATP lo que hace es fosforilar a la enzima, a la proteína transportadora, y una vez que está fosforilada, permite la salida del sodio y el ingreso de potasio. Una vez que ha terminado su función, la enzima vuelve a desfosforilarse para permanecer inactiva. Por cada molécula de ATP que se hidroliza, se van a transportar 3 iones sodio hacia el exterior y 2 potasio hacia el interior. Antes de pasar al transporte intracelular, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos.